Estaba yo el otro día bautizando a un chaval con el nombre de Estornudo, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Cómo entrenar a tu dragón 2. La historia continúa unos cuantos años después de la primera película, con los habitantes de Isla Mema conviviendo con los dragones y celebrando carreras a modo de entretenimiento. De hecho no son carreras como tal, sino más bien una especie de Quidditch en el que tienen que encestar unas ovejas dentro de unas canastas mientras montan en sus dragones. Que oye, muy bien por lo de dejar de matarse entre ambas especies, pero lo de las ovejas diría que es maltrato animal. Como se enteren los de Pacma os cierran el chiringuito en 0, El caso es que mientras esta gente estaba de celebración, Hippo se dedica a viajar por el mundo junto con Desdentado para descubrir nuevas tierras. Y la presentación de esta escena solo puedo decir que me pareció espectacular. Tanto la canción como los planos que enseñan son una auténtica locura. Fue ver esta parte y sentir que era yo el que estaba cabalgando a lomos de un dragón. Y aunque ya conocíamos a ambos personajes gracias a la primera entrega, con este fragmento comprendemos que ambos crecieron y pulieron bastante más sus habilidades. Tanto por parte del jinete, que ahora puede planear con un traje, como del propio dragón, que ya consigue volar un poco mejor sin la necesidad de que Hippo maneje el arnés constantemente. El caso es que al poco de pisar tierra aparece Astrid y se revela que el padre del protagonista quiere nombrarlo como el nuevo jefe de la isla, pero este no está muy convencido de ello, ya que a él lo que le gusta es explorar, y no estar dirigiendo un pueblo. Pero antes de seguir hablando del tema, ven una columna de humo y se van a ver lo que pasó. Resulta que hay una fortaleza congelada en la que unos tramperos de dragones fueron atacados por otro jinete que no pertenece a Isla Mema, así que en cierto punto capturan al dragón de Astrid y les explican a los protagonistas que su líder es un tipo llamado Drago que está juntando un ejército de dragones. Pero cuando iban a hacer lo mismo con Desdentado, los protagonistas se las apañan para escapar y darle esquinazo a los tramperos. Pero claro, en vista de lo que acaban de averiguar, tienen que avisar a Stoico para que sepa que hay un posible peligro en las inmediaciones de la isla. Y para cuando este se entera, decide que es mejor fortificar la isla antes que hacerle caso a su hijo para que este intente hacer que Drago cambie de opinión, ya que según él ese hombre no atiende a razones. Y esto me decepcionó un poco, porque después de la primera película esperaba que el padre de Hippo confiase un poco más en él. Después de todo fue el que logró la paz con los dragones. Sin embargo sigue siendo más terco que una mula y establece un toque de queda con el que nadie puede entrar ni salir de allí. Aunque por suerte tanto Hippo como su novia se fugan justo a tiempo, pero lo dicho, después de la hazaña de su hijo habría estado bien que Stoico le diese un voto de confianza por lo menos. Poco después de esto los protagonistas llegan al barco de Eret, que es el trampero de antes, y se entregan voluntariamente para que los lleven ante Drago. Pero más pronto que tarde aparecen los demás colegas de Hippo y justo después su padre acompañado de Bocón, el cual explica en mayor detalle por qué le tiene tanto miedo a Drago, ya que años atrás durante una reunión de diferentes líderes vikingos, este les ofreció protección a cambio de servirlo y como lo rechazaron atacó la sala con unos dragones amaestrados y los mató a todos excepto a Stoico. Y esto me hace preguntarme una cosa, si el padre de Hippo ya vio cómo alguien fue capaz de controlar a los dragones, ¿por qué le sorprendió tanto en la primera película que Hippo lograse hacer lo mismo? La respuesta evidente es que por aquel entonces no estaba pensado. Además, claro que después de tantos años de guerra, junto con la preocupación por el bienestar de su hijo, pudo nublarle la mente, pero aún así mucho le costó pillarlo para no ser la primera vez que presencia algo del estilo. Al final Hippo más o menos consigue convencer a su padre y le permite irse a solas para negociar con Drago, pero en mitad del viaje aparece un jinete muy extraño y captura al protagonista para llevárselo a una cueva, mientras que Desdentado cae en el hielo, y como es incapaz de volar por sí mismo aparentemente se muere. O eso dieron a entender por unos minutos, porque justo después también se lo lleva a la cueva y se nos revela uno de los giros de guión más importantes de la saga. Y es que aquel jinete en realidad era la madre de Hippo, a la cual dieron por muerta 20 años atrás y su nombre es Valka. Resulta que durante todo este tiempo vivió en una especie de santuario de dragones bajo la protección de un alfa gigantesco que en vez de escupir fuego escupe hielo. Además también fue la misma que liberaba a los dragones secuestrados por los tramperos precisamente para traerlos a ese santuario. Vamos, que es el equivalente a Greenpeace pero de la época vikinga. Y con esto me pregunto una cosa, si ella se lleva bien con los dragones y de repente ve a un jinete montando uno de ellos, ¿por qué no intentó hablar con él más calmadamente? Porque lo de llevárselo por la fuerza y dejar a Desdentado caer al vacío no fue muy delicado que digamos. Y no solo porque no pueda volar, sino porque incluso de no ser así, al secuestrar a su jinete es muy probable que responda con agresividad y otros dragones salgan dañados. ¿A qué vino ponerse en ese plan? Y otra cosa más, ¿por qué en 20 años nunca se le dio por volver a Isla Mema para aunque sea visitar a su hijo? Según ella no lo hizo porque su marido es demasiado terco y no contaba con que pudiera convencerlo de que los dragones no eran malos. Pero claro, en uno de los flashbacks nos explican que cuando Hippo era un bebé, descubrió que eran inteligentes y poco después se la llevaron en medio del caos. Por eso la dieron por muerta. El problema es que incluso cuando estaban en guerra con los dragones, ella intentaba a toda costa que los dejasen en paz antes de saber siquiera si eran buenos. Si lo intentaste durante tanto tiempo desde la ignorancia, ¿por qué no te iban a hacer caso ahora que eres una jinete? Es que no tiene sentido. Si apareces montando en dragón y hablas con Stoico, es imposible que no te haga caso. Y de ser así, pues por lo menos ya tendrías un motivo para largarte. Pero lo de no intentarlo siquiera hace parecer que no te importa mucho tu familia. Y a todo esto, si Valka fue secuestrada por un dragón durante uno de los ataques a Isla Mema y desde entonces se dedica a rescatarlos,
2, ¿por qué no hizo nada contra la Muerte Roja que esclavizaba dragones en la otra película? De primera se puede dar por hecho que como está en tierras muy lejanas no llegó a saberlo, pero insisto, si estos dragones atacaron Isla Mem hace 20 años, me imagino que seguían las órdenes de la Muerte Roja para así poder alimentarla, ya que a fin de cuentas esa era la premisa de la primera película. De ser así, digo yo que tuvo que haber interacción de algún tipo, y si no es así, ¿por qué atacaron la isla por aquel entonces? Es un vacío argumental bastante grande si lo piensas. En cualquier caso, ahora que madre e hijo se reunieron de nuevo, comparten juntos su conocimiento sobre los dragones y en cierta medida intentan recuperar los años perdidos. Y mientras tanto, Astrid y compañía secuestran a Eret para que los guíe hasta la guarida de Drago. Lo que no entiendo es cómo pudieron encontrarlo tan rápido, porque vale, hasta ahora todos los reencuentros se sostenían en que los dragones tenían muy buen olfato y podían rastrear fácilmente a los suyos. Pero claro, Eret es un trampero, y que yo sepa no le robaron ninguna prenda ni objeto de valor. Por lo tanto, los dragones no tienen nada con lo que puedan seguir el rastro. En ese caso, ¿cómo pudieron encontrarlo? O se alejaron muy poco de la zona o esto sería casi imposible. El tema es que Astrid y los demás por fin se topan cara a cara con Drago, que es un señor de la guerra maniático y con mucho resentimiento que es capaz de controlar a los dragones mediante la intimidación. Lo cual hace contraste con Hippo, ya que este los controlaba pero gracias al buen rollo. Entonces, después de ponerse un poco al día mutuamente, Drago decide que va a ir a por Hippo y después atacar la isla Mema, porque considera que los dragones son un peligro y ya de paso quiere ser el único capaz de manipularlos. Y en la siguiente escena tenemos uno de los momentos más importantes de la película, porque Stoico se fue a donde su hijo creyendo que le había pasado algo malo y una vez ahí se reencuentra con Valka. Y esta parte demuestra que pese a las apariencias el vikingo tiene un lado sensible, porque no se enfadó por haberlo dejado durante 20 años, ni tampoco le pidió explicaciones. En su lugar lo que hizo fue alegrarse de que estaba viva y reconciliarse para que volviesen a ser una familia. Y es posible que parte de la terquedad de este personaje se debiera al hecho de que culpaba a los dragones por haberla matado, o al menos por creer que fue así, lo cual reafirma una vez más que las cosas habrían sido mejores si Valka hubiese regresado para hacerle cambiar de parecer con respecto a los dragones y así poder lograr la convivencia entre ambas especies mucho antes. Y es que a partir de este momento Stoico parece una persona completamente nueva. Todo atisbo del hombre tozudo y rudo que tuvo hasta ahora no se vuelve a ver jamás. Regresando con Astrid, pese a que estaban capturados, consiguen escapar gracias a la ayuda de Eret. Sin embargo, no pudieron evitar que Drago atacase el santuario, porque de repente los protagonistas se encuentran con su ejército y no les queda más remedio que luchar. Por cierto, la batalla fue muy entretenida, tanto por la acción bien animada como por la variedad de dragones que se pueden ver en el combate. De hecho, la cosa mejora bastante cuando el alfa interviene. Sin embargo, aunque parecía que los protagonistas tenían las de ganar, la cosa cambia cuando Drago revela que él también tenía un alfa bajo su control. Y no solo eso, sino que este es más fuerte que el otro y se lo termina cargando al poco rato, cambiando las tornas de la batalla y manipulando mentalmente a todos los dragones y volviéndolos contra los protas. Por un momento Hippo intentó razonar con Drago para que se detenga, y gracias a esto descubrimos las motivaciones del villano, ya que al parecer en el pasado perdió a su aldea, su familia e incluso su brazo izquierdo por culpa de un ataque de dragones, cosa que honestamente es un buen detonante para que este tipo se volviera malo, porque claro, desde su punto de vista los dragones le arruinaron la vida. Este hombre no llegó a empatizar con ellos porque no vivía en Isla Mema, y de ese modo no pudo experimentar el cambio que vivieron Stoico y los demás vikingos. Y como era de esperar en el fragor de una batalla, es difícil hacer cambiar de opinión a alguien. Además, para dejar claro que Drago sigue siendo malo, pues lo de liberar pueblos lo utiliza como fachada para convertirse en un señor de la guerra. Así que como no hay forma de razonar con él, hace que el alfa controle a todos los dragones y obliga desdentado a atacar a Hippo, que de no ser por el sacrificio de Stoico, el dragón habría matado a su propio jinete. Y sí, efectivamente el padre del protagonista murió para protegerlo de su propio dragón, cosa que como podréis comprender supone un impacto muy fuerte para Hippo tanto por la derrota aplastante como por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, pese a que Drago ganó la batalla, tampoco parece que quiera cebarse demasiado y se retira con todos los dragones. Y oye, pudiendo habérselos cargado a todos, por lo menos se ve que no es innecesariamente malvado. A ver, sí que es un cabrón, eso no lo niega nadie, pero parece que tiene un límite, y eso de cara al desarrollo del villano lo hace más interesante. Después de haber perdido, le hacen un funeral a Stoico con el que se despiden de él por última vez y dan a entender que el nuevo líder será Hippo, que por cierto es una buena forma de concluir la búsqueda que tenía sobre sí mismo, empezando con un nombramiento forzado que nunca quiso, a una verdadera toma de liderazgo para salvar a su pueblo de la amenaza inminente. Es curioso que el mismo día que encontró a su madre también hubiese perdido a su padre, como si de alguna forma la vida lo quisiera poner a caldo y se esforzase por evitar que Hippo tuviese una familia normal. Pero a fin de cuentas las peores etapas forjan las voluntades más fuertes de todas. Aunque parezca que está todo perdido, los protagonistas todavía tienen una oportunidad, y es que como los bebés dragón no obedecen ni siquiera a los alfa, cabe
cabalgan hasta Isla Mema muy a duras penas para hacer un último contraataque. Y aquí hay dos cosas que no me terminan de cuadrar. La primera es que la isla, con lo fortificada que estaba tras las órdenes de Stoico, no parece que se haya mantenido a salvo. A ver, entiendo que el Alfa puede congelar todo sin problemas, pero digo yo que si Stoico ordena un toque de queda, no debería haber gente en la aldea exponiéndose ante el peligro. Y lo segundo es que Drago sepa controlar a Desdentado con tantísima facilidad. No olvidemos que el arnés fue creado por Hippo y con unas instrucciones muy concretas. ¿Cómo es posible que el villano, recién habiendo robado al dragón, pueda manejarlo sin tener los mismos problemas que tuvo Hippo? No son fallos graves, pero son pequeños detalles que se pasaron por alto. En cualquier caso, ahora que están todos en la isla, el protagonista recupera el control de Desdentado mientras sus amigos distraían al Alfa. Y finalmente Desdentado le planta cara en un 1 contra 1 para ganarse el control sobre los demás. Y aunque la diferencia de poder y tamaño parecía muy grande, Desdentado parece tener un modo Super Saiyan que le permite destruir el hielo del titán. Y al final consigue doblegarlo y se convierte en el nuevo Alfa de la manada. Lo que sí se quedó un poco inconcluso es el destino de Drago, porque cuando su dragón se hunde en el agua para largarse, el villano estaba sobre su lomo, y sin embargo ni se confirma su muerte ni tampoco su huida. Simplemente desaparece, con lo que intuyo que si no sale en la tercera entrega lo hará en algún futuro. En fin, dicho esto, Hippo y Desdentado se convirtieron en los líderes de sus respectivas comunidades e Isla Mema vuelve a estar a salvo. Una vez más tenemos una película que rompe el estereotipo de que todas las secuelas son malas. Y es que si ya la primera parte me pareció bastante buena, la secuela de Cómo entrenar a tu dragón me pareció incluso mejor. La animación tuvo una mejora muy significativa, y es que en la década pasada no sé qué pasó con las películas animadas, pero tuvieron un power-up que la verdad es que se nota muchísimo. Así como las nuevas generaciones de consolas no tuvieron un salto gráfico muy allá, con la animación en 3D fue todo lo contrario. Y este es un buen ejemplo porque la iluminación y los pequeños detalles están mucho más pulidos. Del mismo modo, las batallas y escenas de acción son entretenidas y supieron repartirlas muy bien, dándonos ocasiones en donde nos aportan contexto sobre la historia y desarrollo de personajes, y luego nos ponen algo más animado para que nadie se aburra. La comedia que se maneja es muy decente y saben cómo distribuirla, teniendo momentos de coña pero respetando las situaciones tristes, no como cierta saga cinematográfica. La banda sonora es una jodida maravilla. Yo no me suelo fijar en esto, ya que doy por hecho que la música de cualquier largometraje tiene que ser buena, además de que mis conocimientos musicales son limitados tirando por lo bajo, pero de verdad, la pedazo de música que tiene esta película es como una paja auditiva. El poder inmersivo que tiene esta banda sonora es brutal, porque incluso estando sentado en tu sofá comiendo pizza y acumulando migajas en la alfombra, te sientes como si fueras tú el que está surcando los cielos con Desdentado en un mundo de fantasía épica. Y como dije antes, los planos y escenarios mostrados son dignos de museo. Puede que esté siendo repetitivo, pero de verdad, creo que la combinación de música y escenarios fue inmejorable. Si te quedas indiferente viendo la presentación de Hippo y Desdentado, entonces es que no tienes alma. En cuanto a la cantidad de dragones, me gustó que hubiesen enseñado más especies, porque por ejemplo en la primera película mostraron 5 o 6 modelos y aquí ya se expandieron bastante más. Y teniendo en cuenta que había un libro entero hablando de cada tipo, pues agradece que nos muestren la gran cantidad de variantes que tienen. A su vez se vuelve a recalcar el detalle de los nombres, porque ya en la primera película llamaba la atención que los personajes tuviesen nombres de insultos o cosas random, y aquí cuando vemos que Hippo está bautizando nuevas tierras, descubrimos que el motivo se debe a que la primera chorrada que hace algún compañero ya le sirve de inspiración. Es decir, que no se come mucho la cabeza a la hora de nombrar algo. Por eso el pueblo se llama Los Gamberros Peludos y el protagonista Hippo Horrendo Abadejo III. Parece una gilipollez solo por hacer la coña, pero es increíble que una película con un protagonista cuyo nombre es ridículo pueda tomarse muchísimo más en serio que otras que de primeras lo intentan con más ímpetu y al final se quedan por el camino. Y ahí es donde destaca la buena escritura tanto de los personajes como del guión. Su estructura es la de siempre. Nos presentan personajes y entornos, surge un problema, el protagonista tiene una decaída y finalmente la remontada. Es algo muy típico en las películas de animación, pero no por ello significa que sea algo malo. Al contrario, si se hace bien no hay ningún problema. Otra cosa es que caigan en lo repetitivo, como por ejemplo el UCM, en donde siempre ponen a un superhéroe luchando contra un villano, ponen 400 chistes y cameos por el medio, derrotan al villano y vuelta a empezar sin que haya consecuencias. Ahí sí que llega un punto que aburre, pero en este caso utilizan una serie de pautas como base y a partir de ahí desarrollan una historia muy buena con un estilo propio. Básicamente es lo mismo que dije en mi otra reseña pero con otras palabras. Además, ya que hablamos de las consecuencias, me gustaría comentar el tema de las muertes. Normalmente cuando un personaje se va al otro barrio suelen darnos una escena a cámara lenta con una despedida emotiva que provoca un cambio en el protagonista. Pero aquí no tuvimos nada de eso. Tanto el dragón alfa como Stoico se mueren de repente. No hay una conversación final diciendo que está orgulloso de Hippo ni nada del estilo. Simplemente se muere. Y esto es increíblemente realista, ya que en el mundo las cosas suceden exactamente así. Un día estás descansando en tu santuario y al cabo de unas horas eres ensartado por un dragón gigante. Pero ahora en serio, cuando Stoico se comió el fogonazo de Desdentado, pensaba que lo habían dejado malherido y que luego le iba a soltar un discursito motivacional antes de morir para que así su hijo se convirtiera
convirtiera en líder. Pero no fue así. Su última conversación fue cuando estaba bailando con Valka. Me sorprende que una película animada haya sabido plasmar también lo efímeras que pueden ser las personas y cómo de un momento a otro sus vidas pueden acabar de golpe. Es un poco deprimente si lo piensas, pero oye, me quito el sombrero. Este tipo de cosas son las que hacen que esta saga sea diferente al resto, ya que aun teniendo finales felices siempre hay pérdidas por el medio. En la primera parte Hippo perdió su pierna y en esta perdió a su padre. Son experiencias que para alguien tan joven suponen golpes muy duros que condicionarían su actitud de ahí en adelante, y como consecuencia consiguen que el público empatice más con el personaje. Y si ya anteriormente tuvo un buen desarrollo, ahora es todavía mejor. El camino que recorre el personaje desde que lo conocimos por primera vez hasta ahora fue increíblemente largo, ya que pasó de ser literalmente un don nadie al líder de su pueblo, y pese a que en un principio no quería serlo, al final comprendió lo que significaba y acabó ganándose el puesto no por un nombramiento por herencia de su padre, sino porque se lo ganó a pulso con sus acciones. El vínculo que tiene con Desdentado sigue jugando un papel clave en la historia, pero en este caso se centraron más en sus padres, que así como la primera vez fue algo más bien secundario, aquí es el núcleo de la trama y el detonante de todos los eventos que suceden. Con Stoico, aparte de su sacrificio, lo noté mucho más razonable. Sí que al principio sigue siendo bastante terco, pero cuando se reencuentra con Valka tiene una evolución brutal que hizo que su muerte fuese mucho más triste de lo que ya era. Además, en este caso tenía razón, ya que Drago era un tipo con el que no se podía razonar, y aunque las intenciones de Hippo eran buenas, indirectamente provocaron todo el desastre que vemos después. Igualmente, Valka es un personaje muy interesante que aporta mucho a la historia y abre diferentes puertas de cara al futuro, como por ejemplo ciertos secretos sobre los dragones o la existencia de nuevas tierras y personajes. Es una pena que lo de no haber visto a su familia en 20 años se sienta tan cogido con pinzas, porque sinceramente no tiene una motivación muy creíble. Se nota que lo intentan porque en varias ocasiones hacen hincapié en que no confía en la gente, pero si tanto quería a su hijo no me creo que lo haya abandonado durante 2 décadas sin siquiera haber intentado que los vikingos conociesen un poco mejor a los dragones. Pero bueno, un fallo entre decenas de aciertos se puede perdonar. En cuanto a Drago, me pareció un muy buen villano. Tiene una presentación lenta que te da a entender que es un zumbado peligroso, cuenta con una motivación razonable para hacer lo que hace, y para poner la guinda sobre el pastel es poderoso y tiene una ambición desmedida. Y si juntamos todo eso, el resultado final es el de un personaje malvado que enriquece muchísimo la historia de una película que ya de por sí cuenta con un lore muy bueno. La secuela de Cómo entrenar a tu dragón es un espectáculo visual al que todo el mundo le debería dar una oportunidad. Como la mayoría de películas animadas, cuenta con las típicas enseñanzas, como por ejemplo los valores de la amistad, la familia, el compañerismo, trabajar en equipo, creer en ti mismo, el saber abrirse paso pese a las adversidades y por último cuidar de los animales, siempre y cuando no sean ovejas, claro. En ese caso las puedes usar para practicar deporte. Como dije en el otro vídeo, es una historia que pueden disfrutar jóvenes y adultos y me pareció mejor que la primera en casi todos los aspectos. Y eso que la saga empezó muy bien. Si te gusta la animación, la fantasía épica y las buenas historias, Cómo entrenar a tu dragón 2 es imprescindible.